Ya, ahí se observa la imagen. Sí, Miss. Sí, profesor. Bien. Ya, en el caso de Van Hering, chicos, acá se hace un comparativo observando la córnea, este grosor. Ya. Este grosor. Si esto es una sección óptica, porque recuerden que en Van Hering se coloca igual una sección óptica, mide 1 milímetro, ¿ya? Por eso esto significa 1, ¿ya? Ahora, hay que fijarnos cuánto mide la zona oscura. Ahí, un poco más grande, ¿eh? Ahora hay que fijarnos acá. ¿A cuánto equivale, más o menos? ¿Ya? Eso sería entonces, ya vamos a identificar, ¿ya? Ese sería el iris, córnea, ¿cierto? Y entre córnea e iris sería cámara anterior. ¿Dónde está? ¿Ya? La zona entre ambas franjas sería cámara anterior. Creo que ahí se ve mejor. Ya lo hice un poco más grande, no se podía compartir la imagen. ¿Ya? Entonces, a ver, córnea, iris, cámara anterior. En este caso es el ojo izquierdo. Si es ojo derecho, se ve hacia el otro extremo, porque esta es la zona temporal. ¿Ya? La zona temporal, acá está la pupila, el limbo. Entonces, para esta técnica, lo que hacemos es colocar la franja, la sección óptica, que viene a ser la córnea ahí, en el limbo esclerocorneal, en esa zona. Y cuando colocas en esa zona, se desdobla la luz y se proyecta en el iris, otra sombra, ¿ya? Y entre el iris y la córnea hay un espacio, que en este caso está ahí de color celeste, ¿ya? Ese espacio. Ese espacio oscuro viene a ser la cámara anterior, el ángulo, ¿no? El ángulo de la cámara anterior. Por eso esta técnica sirve para comparar, ¿no? Más o menos ese espacio y ver si está dentro de lo esperado o no, ¿ya? Ahora, a ver, ya, ahí, ¿no? La zona roja, o la franjita roja, ese diámetro, ese grosor, sería 1 milímetro, ¿no? ¿Cuántos milímetros creen que ocupa ahí la zona celeste, ese grosor? ¿Uno o más de uno? Más de uno debe ser, Miss. Es un poco más grande. Parece el doble, ¿no? Eso quiero que más o menos lo visualicen, porque solamente es observar, no usar nada más. Pareciera el doble, miren, como si esto lo partiéramos en dos. Ahí se ve mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo anotamos? Siempre va uno porque representa la córnea en la fracción de registro. Entonces lo vamos a anotarlo con otro color. Ya, entonces sería 1 sobre, perdón, en este caso es al revés. Voy a borrarlo.
¿Ya? 2, 1 sería en este caso. Porque la cámara está ocupando 2 veces el espacio o el doble de la córnea. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la cámara anterior de este ojo es más grande o es más amplia, el doble de el promedio esperado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasaría si la cámara en otro caso, de repente fuera así? De repente es así. Ahí es muy parecido a la franja, a la zona de la rayita roja, que es la córnea. Entonces, si es igual, si la córnea mide 1 milímetro ahí de grosor, ¿cuánto medirá esa zona de la cámara anterior? Si es casi igual el tamaño. 1 milímetro también. Lo Y mismo, medio. entonces le pones, claro, si mide lo mismo, sería 1, 1. ¿Ya? ¿Qué pasaría si mide la mitad de la zona roja? Así es más delgadito, ¿no? A ver, vamos a hacerlo más grande. Si es más estrecho, diré. De repente es... De repente es así, la mitad, ¿no? Solo hasta ahí se ve oscuro y ya luego empieza el iris. Ese sería un medio. Sería así, un medio. ¿Ya? Si es más delgadito si es la mitad de esa zona celeste, la mitad más delgadito, un cuarto. También puede ser un cuarto. ¿Ya? Pero estos valores no son en milímetros, no son en micras, nada de eso, solamente es un comparativo. Por lo tanto, es una técnica como de descarte, como una prueba rápida, ¿ya? Pero no es una prueba diagnóstica, ¿ya? Más o menos entendió. Ahí en el ejemplo, esa cámara es más grande, o sea, es más ancha, ¿no? Profesora, Ocupa, sí, todo ese espacio, ¿ya? Sí, dime. ¿y cuánto debe de medir? ¿Debe ser igual a la córnea? Sí, lo normal es 1, 1, 1, un medio, un cuarto. Ahora, en algunos casos es menos de un cuarto. ¿Cómo se vería? A ver, vamos a tratar de Es hacerlo. normal, eso medido. Pero si es Sí, más esto que estamos mayor, viendo es normal. si es más ancho que la Mira, si córnea. es 2, 1, así como la foto, así como la imagen que es más gruesito, Sí. podría ser sospecha, o sea, si hubiera síntomas, si hubiera antecedentes podría relacionarse a un glaucoma de ángulo abierto, ¿no? ¿Han escuchado que el glaucoma puede ser de ángulo cerrado o de ángulo abierto? ¿No? Entonces, cuando es Sí, más grande profesora, esa... de ángulo cerrado. ¿Cómo? No te entendí. Perdón, sí, profesora, de ángulo cerrado. En ese caso mi mamá tiene así, ¿no? Glaucoma de ángulo cerrado. El doctor dijo que tenía que hacerse una iridotomía para poder abrir el canal de Schell, creo dijo, para que lo puedan Sí. abrir, entonces poder pasar el humor acuoso, hacer su limpieza, como normalmente debería ser, ¿no? La alimentación y Ujú. que se vayan las células muertas, las que no tienen que estar ahí, no se acumule. Eso es lo que Claro. más o menos hay que comprender. Sí, profesor. Lo que nos comentas es en un glaucoma de ángulo cerrado. O sea, ¿cómo sería el ángulo cerrado? A ver, creo que acá hay otra imagen. Acá arriba hay otra imagen, creo. No, esa es igual.
acá nomás. Ya, eso del ángulo abierto y el ángulo más estrecho se refiere a esta zona, ¿no? Solo un poco más grande. Entonces, en esta imagen, así como está, que hemos explicado primero 2, 1, es en una cámara más amplia, o es una cámara anterior, un ángulo más amplio. Ahora, ¿qué función tiene este ángulo? Esto está alrededor de toda la córnea, entre córnea e iris. Por ahí se drena, ¿no? Por ahí se elimina el humor acuoso, ¿cierto? Se produce cada 90 minutos y se elimina y nuevamente se produce, ¿no? Ingresa desde el desde la cámara posterior a la cámara anterior y cumple toda la función que corresponda al humor acuoso, nutrición, oxigenación a la córnea, el iris, ¿no? Todo bien. Y se elimina por esa zona. Ahí tenemos la malla trabecular y el conducto de Schlenk, lo que su compañera mencionaba. Entonces, cuando esa cámara es muy pequeña, por múltiples factores, puede ser anatómico, porque se obstruye por algún motivo, se cierra esa zona, está muy obstruido, es muy pequeño ese espacio y no se puede drenar. Entonces, como se acumula el líquido, que es el humor acuoso, aumenta la presión intraocular y así es como empieza el glaucoma o cómo es que se va a ir generando, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen ángulo cerrado, aquí con esta técnica, ¿cómo se vería? Se vería mucho más pequeña esta zona, ¿sí? Esta parte de acá vendría a ser la cámara anterior, ya se redujo, ¿ven? ¿Sí? Y lo que está acá sería el iris. Y acá la córnea. ¿Ya? Eso es cuando es más cerrado, ¿no? Ahora, ¿en qué caso es mucho más riesgoso o podríamos sospechar? Cuando tienes por acá, a ver, voy a hacer con esto. Cuando de frente por acá ya se ve el iris. O sea, la luz sobre el iris. Y casi no se ve nada de espacio. Está muy, muy pegado, ¿no? Miren, ahí ya no se ve el espacio que debería haber aquí. Este espacio se ha reducido, ¿ya? Ahí sería menor, ay, perdón, solo con otro color. Ahí sería menor a un cuarto, porque ya es muy pequeña esa zona. Igual, como les digo, es un aproximado, ¿no? ¿Sí? Mucho más cerrado. Ahí podría ser una sospecha de o relacionarse a un glaucoma de ángulo cerrado, pero no necesariamente. O sea, tendría que haber síntomas, ¿no? La agudeza visual alterada, de cerca, síntomas, dolor ocular, enrojecimiento, ¿no? El paciente tiene todo ese cuadro en anamnesis y acá lo ves así. Entonces sería como una urgencia, tendría que derivarse al médico, a oftalmología, para que revisen bien esa cámara que está sospechosa. Y por los síntomas que tiene, tomar la presión intraocular, revisar campimetría, ¿no? Todas las pruebas y recién ver si es un glaucoma. Pero con esta técnica, yo no me voy a decir que tiene glaucoma todavía, ¿ya? Porque puede ser que en algunos casos encuentren así una cámara ser muy pequeña o muy grande también como la imagen anterior, como la imagen que no está sombreada, ¿cierto? O sea, si es muy estrecho o muy amplio, podría ser sospechoso, pero si no tiene síntomas y todo está bien, entonces de repente no tiene ningún problema patológico. Tal vez sea anatómico, o sea, su ojo es más pequeño, ¿no? Su córnea es más plana o su córnea es más curva, ¿ya? Cuando hay medidas muy altas, por ejemplo, hipermetropías mayores a 4, miopías altas también, anatómicamente tiene esa forma en la cámara anterior. O es más pequeña o es más amplia, pero no necesariamente es un glaucoma, ¿ya? Ahora, si ya está diagnosticado, claro, lo vas a ver así bien pequeño, ¿no? Y lo que comenta su compañera de esta intervención quirúrgica es en esta zona justamente, ¿no? Es en esta zona de acá. Vamos a borrar esto.
¿ya? Como aquí está el iris, ¿dónde hacen esa trabeculoctomía acá? Hacen unos huequitos, ¿no? En esa zona. Ahora hay otro que es iridoctomía, que es un poco más grande. Por acá lo hacen en el iris. Ven como unos agujeritos, ¿no? Tú vas a hacer lámpara o en el autorrefracto se va a ver así ya, porque ella es permanente. Es parte de los tratamientos que existen para glaucoma, para que se drene por ahí. Muy aparte de las gotas, ¿no? Que utilizan los pacientes, ¿no? Entonces, ahí el glaucoma es bien amplio y hay muchas causas y muchas formas, muchos tipos, ¿no? Y cada uno de ellos requiere un tratamiento específico por el médico, ¿ya? Para todos los casos no es igual, ¿sí? Pero esta prueba es muy interesante porque nos permite ver así de forma muy básica si hay algún riesgo y compararlo si hubiera síntomas, ¿no? Para poder derivar a tiempo a ese paciente, ¿ya? Aquí en la otra imagen, hay otra imagen más arriba. A ver aquí. ¿Cuánto creen que sea acá? Más chiquito. ¿Ya? Vamos a dibujarlo. Miren, acá está. La córnea. A lo mejor con la rayita, porque ahí está muy grueso. Mejor con esto. Córnea y la cámara. Un poco más chiquito. Pero si se dan cuenta, es muy similar el grosor al de la córnea. No es tan amplia esa zona oscura que la córnea. Entonces sería igual, ¿no? Una cámara normal, no hay mucho riesgo. No es ni muy grande ni muy cerrada. Una cámara promedio, ¿ya? Ahora, en esta técnica, una diferencia tal vez de las anteriores o de la mayoría sería de que cuando colocas la franja que viene a ser la sección óptica, esta de acá, tienes que colocarlo en el limbo sin hacer ningún movimiento, es decir, sin hacer ningún barrido, ¿ya? El paciente mirando de frente, en lo posible, no tiene que mover los ojos, tiene que estar quieto y se coloca ahí en el limbo la luz, la franja, la hendidura, ¿ya? Si el paciente se mueve, ya no te va a permitir observar claramente esa zona. Tiene que estar quieto y estático, ¿ya? Ahora, se observa rapidito y nada más, no se hace nada más. No se hace barrido, derecha, izquierda, solamente se observa esa zona, ¿no? O acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos grados tiene esta técnica para colocar el brazo de iluminación? 60 grados. Es decir, de preferencia siempre se pide que sea un ángulo exacto, ¿ya? Si lo pones en 70 o lo pones en 45, la observación ya no va a ser igual, ¿ya? Siempre que sea 60 grados. ¿Ya? Este sería Van Hering para evaluación de ángulo de la cámara anterior. ¿Ya? Esa es la principal utilidad. ¿Sí? ¿Se entendió el comparativo más o menos del espacio? Las zonas y cómo compararlo. ¿Sí? Ya. Ya, chicos. A ver, ¿dónde estaba?
Por ejemplo, ahí en esa imagen es muy parecido porque tienes la córnea, tienes la cámara, ¿no? La zona ahí entre córnea e iris. Pero aquí, ¿en qué zona de la córnea estamos? Es la zona central de la cámara anterior. Entonces, ahí siempre va a ser más grande porque es la zona central. ¿Ya? Ahí no se puede evaluar. Para Van Hering sí, como hemos visto, sería el limbo, porque ahí está el ángulo, donde se relaciona con las obstrucciones y el cierre de la cámara. Por ejemplo, cuando se hace cicloplegia, también se recomienda, y es parte de los protocolos, evaluar la cámara anterior antes, ¿no? Y generalmente el médico lo hace acá, con la técnica. ¿Sí? Si es una cámara muy cerrada, puede estar contraindicado la cicloplegia, ¿sí? Porque en la cicloplegia va a reducir mucho menos esa zona, ¿ya? Sería un riesgo, ¿no? Cuando hay cámara muy cerrada, ¿ya? Bueno, las otras técnicas también ya ustedes las han trabajado. Les quería explicar sobre todo esa que no la hemos visto en las clases de los lunes, ¿ya? La Van Hering. Y bueno, acá en la reflexión especular, no se olviden que nos sirve para evaluar la película lagrimal también, en esta zona, ¿sí? Película lagrimal, ¿ya? Y por acá, el endotelio, ¿ya? Tiene esas dos utilidades, reflexión especular, ¿ya? Ahora, ya. Igual para la actividad de la clase, el profesor les ha dejado estas 4 preguntitas. Yo lo voy a pasar en un formulario mejor para que ahí lo llenen más rápido. Si no, tienen que enviar su hoja, su foto, ¿ya? Como son preguntas, los voy a mandar un formulario para que ahí lo llenen, ¿ya? Ahora, acá en esta última pregunta, ¿ya? ¿Qué accesorios se utilizan para observar el fondo de ojo en lámpara de hendidura? ¿Ya? Adicionalmente, yo les voy a compartir esta otra información donde se detalla, ¿ya? Justamente esa utilidad también del biomicroscopio, ¿ya? Y también aquí lo hemos mencionado, solo que acá no especifica el tipo de instrumento que se utiliza o el accesorio, ¿ya? ¿Sí? Solo oftalmoscopía indirecta. ¿Qué lentes o qué accesorios se utilizan para realizar la oftalmoscopía indirecta, fondo de ojo, en lámpara de hendidura? ¿Ya? Entonces yo les voy a pasar este documento que también habla igual de biomicroscopía, ¿ya? Pero hay una parte donde nos detallan los accesorios, ¿ya? Entonces es un artículo de investigación descriptivo, ¿ya? Acá. Acá está, ¿sí? ¿Se observa? ¿Ya? Entonces, principalmente para fondo de ojo, oftalmoscopía indirecta, sería este primer accesorio, lente de Hubri, y este de Goldman que está aquí, ¿ya? Esos son dos lentes bastante comunes de utilizar en la lámpara, ¿ya? Entonces, ustedes ven aquí la imagen de la paciente que está, bueno, el evaluador. Muestre los accesorios mismos. Sí, yo les voy a pasar el archivo porque ahí también lo lean, ahí está, hay toda información de lámpara. Ahorita les voy a pasar los dos documentos. Bien, ahí está la imagen,
de la segunda imagen, ya, ahí está utilizando un accesorio en la lámpara de hendidura. Entonces ya no sería biomicroscopía, sino sería oftalmoscopía indirecta en lámpara de hendidura o biomicroscopio, utilizando un lente accesorio, ¿ya? Generalmente son lentes de potencia alta. Ahí ustedes ven que está como con un aumento, ¿ya? Entonces, aquí está la info. Nuevamente lo voy a proyectar. Lente Goldman y de Kubri, acá está. Por ejemplo, en el instituto tenemos este primero, este que es como una varillita de metal, ese tenemos, porque vino con unas lámparas de hendidura. Algunas lámparas de hendidura cuando son nuevas te viene con algún accesorio, en este caso nos vino con ese lente, ¿no? Y se puede observar y puedes grabar o tomar foto ahí en la lámpara, ¿no? Del fondo de ojo. Ahora, ¿se necesita que esté dilatado el paciente? De preferencia sí, porque cuando la pupila es muy pequeña no se observa, ¿ya? Son otros usos, por ejemplo, para cirugías, ¿no? Ambulatorias. Y por acá el tonómetro, ¿no? Que también lo tenemos, ¿no? Ya seguramente ya si vienen lo vamos a emplear. Tonómetro y estos lentes para oftalmoscopía, ¿ya? Luego es lo mismo, las técnicas, las partes, ¿ya? Acá también está resumido y me pareció interesante, igual acá les voy a compartir, este pequeño fragmento que menciona la historia de cómo se ha diseñado, ¿no? Desde el año 1911, las lámparas de hendidura, ¿ya? Entonces ahí también lo pueden ustedes leer, informarse. Y bueno, habla un poquito el protocolo también, ¿ya? Esto sí, no está detallado en el PPT, por eso ahí les compartí los voy a compartir para que lo puedan leer, ¿ya? Cómo surgió la primera lámpara de hendidura. Y de ese tiempo hasta la fecha se siguen empleando, ¿no? Sino que cada vez ya son más modernas, ¿ya? Me dijeron que tenían creo que hasta las 3:45 Sí, o hasta las 4, ¿sí? 3:45. Ya. Ya, les voy a pasar las preguntas en un formulario, estas de aquí, de su PPT, el PPT y este nuevo archivo que les estoy compartiendo, ¿ya? Lo voy a dejar habilitado el formulario para que lo llenen, ¿ya? Hasta, ¿qué día estamos mañana? Sábado, ¿no? Ya, hasta el día lunes máximo, ¿ya? Para que lo puedan enviar. Lo escriben nomás en el formulario y ahí le ponen enviar, ¿ya? Para que no suban ningún archivo, solamente ahí lo responden. Y su nombre. Chicos, ahorita los voy a mandar en unos minutos, ¿ya? Para que lo puedan tener el enlace. Les voy a Ya, mandar con Miss, su estoy bien. compañera, ¿ya? Con su compañera Mayra. Ya, profesora, gracias. ¿Hasta qué hora el día lunes? Hasta el mediodía lo voy a poner, ¿ya? Ok, gracias. ¿Ya? ¿Qué más? El día lunes igual nos vemos en la tarde y tenemos evaluación, ¿cierto? Mi no tomó lista. Les voy a tomar de la tarea, ¿ya? La tarea es como la asistencia, Ay, ya, mi gracias. ¿ya? Por el tiempo también, porque ya si me tomaba lista me iba a demorar más, ¿ya? ¿Ya, chicos? Pues acá nos vemos el Ya, lunes, mi repaso gracias. el de lentes de contacto. Vamos a tomar la prueba a las 4, ¿ya? A las 4, porque tenemos de 2 a 5, ¿no? 5:30 creo. ¿Ya? A las 4. Ya, igual lo voy a hacer recordar a la delegada para que les mande a todos. A las 4 ingresamos entonces, Miss. Yo voy a ingresar antes porque voy a tratar de avanzar un tema, ¿ya? Y a las 4 es la evaluación. Ya, mi gracias. ¿Ya, chicos? Revisen sus correos, todo por favor habilitado, su internet. Por lo menos a las 4 tienen que estar ahí ingresando, ¿ya? Porque saben que ya luego no se puede volver a dar, ¿ya? Ya, profesor, está bien. Ya, chicos. Nos vemos el lunes entonces.